Hola, buenas tardes. Tenemos el agrado de invitarlos a presenciar la presentación del libro Regreso al pueblo de los suspiros de Grace Bedoya. En esta ocasión nos acompaña María Quiroga presentando el libro, Alma Carla Sandoval también como presentadora, y por supuesto contamos con la presencia de la autora Grace Bedoya. Para Librería Bonilla es un agrado, esta mesa es un agrado tener presente, y es un agrado también expandir un poco las perspectivas de la literatura latinoamericana y que hayan pensado en nosotros para presentar el libro. Para nosotros es un gran... Bueno, los dejo con los presentadores. Y tengo unas pequeñas semblanzas, ya se me olvidaba. Tengo unas pequeñas semblanzas. Grace Bedoya nació en Barinas, Venezuela. Es escritora e ingeniero mecánico. Varios de sus cuentos han sido publicados en la antología de varios autores. Hizo de Houston su ciudad adoptiva desde el 2010. Realizó una maestría en artes liberales en la Universidad San Tomás. Trabaja como ingeniero en el área de petróleo y gas. Desde el 2016 participa activamente en el taller de escritura creativa del reconocido escritor boliviano Rodrigo Azbún. En la actualidad trabaja en la edición de su segunda novela, a la vez que explora la escritura no ficción en su blog A la Intemperie, incluido en su página web gracebedoya.com. María Quiroga es escritora y comunicadora digital de la Ciudad de México. Tiene un título en Ingeniería Química. Ha publicado poesía y cuentos en diversas antologías y medios digitales. Ha encontrado su voz como escritora de la mano de reconocidos escritores como Silvia Molina, Andrés Acosta y Rodrigo Azbún. María trabaja como comunicadora digital independiente. Desde el 2009 hasta el 2013 se desempeñó como promotora de la lectura a través del programa Nosotros entre Libros. Lleva adelante su proyecto Andamos Leyendo, a través del cual ha incentivado la lectura en más de 1.000 niños en escuelas y bibliotecas de México y Texas. En el año 2015 obtuvo una certificación del en el estándar de competencia promoción de la lectura de la red Conocer de la SEP, con el puntaje más alto en la editorial SN. Alma Carla Sandoval, periodista, poeta, narradora, ensayista y profesora morelense, nacida en Zacatepec, Morelos. Creció en Cojutla. Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Magister cum laude en Literatura Latinoamericana por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Cuenta también con las maestrías en Periodismo Político y Ética y Construcción Social por la Universidad Deusto Bilbao. Es doctor en Literatura por el CIGEM. Ha obtenido becas FONCA y del FONCA en 1999 y 2001. En 2010, la beca de creadores e intérpretes contradictoria del PECTA, ganadora del Premio del Periodismo AMPE en 2011, y los Juegos Florales de Cuernavaca, Morelos, en 2012. En 2013 obtuvo el Premio Nacional Poesía Ignacio Manuel Altamirano, ganadora del Premio Nacional de Narrativa Dolores Castro 2015 y de los Juegos Florales Tepic Nayarit 2015 en poesía. Fue reconocida con el Premio Profesor Inspirador 2016 del ITEL y beca del PECTA para creadores contradictoria en 2018. Seleccionada internacional en Residencia de Artes y Humanidades Faber, Cataluña. Ganadora del Premio al Mérito Periodístico 2019, del Premio Nacional de Poesía María Elena Solorzano en 2019. Su libro Necroescritura de los días muy vivos ganó la convocatoria de obra inédita 2019 de la Secretaría de Cultura Morelos. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Dolores Castro el año 2023. Diseñó Cartas que Danzan, programa creador del estímulo federal Correr con Lobas para proyectos con perspectiva de género en Morelos. Es la creadora de Fia Loba, librería de mujeres, y escribió la pentalogía feminista, Cartas a una joven feminista, Las delatoras, Vocabulario, primer diccionario feminista de Latinoamérica,
feministario y diatribas del amor romántico. Sus poemas han sido traducidos al inglés, portugués, ruso, catalán, italiano, francés, rumano. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México desde el 2020. Muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes a todas, a todos, todes. Estoy muy contenta de acompañar a Grace Bedoya en la presentación de este libro acá en la librería Bonilla, una lectura que me ha intrigado y por eso preparé para esta ocasión pues yo creo que un avistamiento, una primera visita a esta lectura de, pues bueno, Regreso al pueblo de los suspiros. Lo titulé La disidencia prodigiosa de Grace Bedoya. Pensar en Alicia en el País de las Maravillas, en el diálogo que ésta sostiene con el canto de Leticia, apenas los guiños conscientes o inconscientes de la escritura, en los cruces mágicos de la lectura cuando una mujer escribe y sus personajes la sostienen. Cito: ¿por qué no preguntas o dices lo que quieres decir o preguntar? ¿Por qué tienes tanto miedo de ti misma? Esto es el... no quise decir esa palabra de favor. Estoy muerta. Eloísa la miró con expresión críptica. ¿De verdad crees que las únicas opciones son: estoy soñando, me volví loca o estoy muerta? No hay otra opción. Te pregunto, ¿dónde estás? En el pueblo de los suspiros, respondió. Pensar, decía, en una manera de escribir que rebase los bordes conocidos, que se le escapa el sueño, a la locura, a la muerte, ese espacio de determinación propuesto por una personaje que la voz narrativa de la obra que nos reúne y cuya disidencia escritural me reta, como crítica, a buscar otra categoría entre línea que imagino de la real, tomando en cuenta el realismo sucio y el realismo trágico, a lo fantástico atravesado por lo real maravilloso, lo onírico delirante, que es de mi dimensión, el realismo mágico y lo que parecía la última frontera, lo fantasioso sin más que me están y nombran como literatura del imposible. Eso es lo que me intriga, lo que me empuja a revisar una y otra vez el libro de Grace, de Bedoya, donde los suspiros, como marcadores espaciotemporales, pero al mismo tiempo presencias espectrales que determinan lo que llamaré disidencia prodigiosa, en el punto de vista de este libro, el cual podría señalarse de raro, inclasificable, metanarrativo desde las nociones de un amuno con todas sus bolas, o las nieblas donde los personajes cobran vida propia y se salen del libro. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las posibilidades, las consecuencias de una lógica de los posibles narrativos cuando es una autora la que entra en su propia creación, desde la angustia, la incertidumbre y la búsqueda siempre incidente, palabra que viene del latín dicentis, o sea, el que siente separadamente, el que se separa o la que se separa del grupo, el que siente de otra manera. Eso, sentir también desde otra parte, desde la ucronía que se cumple es lo que Grace, con valentía en tipos de crítica cristalizada y editopatriarcal, trastoca desde el fondo y la forma. Aquí hay otro fragmento. ¿Qué es lo que te cuesta tanto asimilar? Los anacronismos, el que yo haya sido la niña resolvedora de problemas y que tengo un diccionario en el que habita un genio que haya sido amigo de la luna, o acaso que esté aquí, frente a ti. En realidad soy un personaje de varios de los cuentos que has escrito. Ante esas dudas, ante esas líneas, no se hace esperar la sonrisa de una lectora o lector entendido, porque la personaje resuelve problemas, cuenta con la ayuda de un genio diccionario que le puede conceder de todo, pero solo una vez, pero ella elige la serenidad, casi como lo utilizan en algunos grupos de ayuda, ¿no? Con todo lo que eso conlleve, la serenidad, la paz y la claridad que salva cuando se cuenta una historia. Otra entidad narrativa en este libro dice: ella era una colección mixta de sueños ajenos, de pedazos de sueños. Siendo niña aún descubrió que cuando la gente despertaba en medio de un sueño, las imágenes del mismo se rompían en pequeños trozos que quedaban suspendidos en el aire por un instante, antes de desvanecerse. En esa ruptura de sueño-imaginación, como nos han dicho que es, se juega el prodigio que detecto en las imágenes de los sueños rotos que flotan antes de desvanecerse. Con esa intención está escrito Regreso al pueblo de los suspiros, como una tierra prometida que se ha perdido, o
que el mundo ha arrancado. Por eso, no solamente es un exilio, sino un exilio que contempla esas fracturas. El instante del pedazo onírico se salva. Ahí tienen, poéticamente puedo decir, Ligreste Bedoya, un estado desobediente que propone cierto estar en el mundo a contracorriente de la sociedad del cansancio, de todo lo que efectivamente se desvanece en el aire, o la modernidad líquida de nuestros vínculos. De ahí que la autora advierta. Ella creció y poco a poco perdió el interés, no solo por coleccionar sueños, también en jugar con ellos. La última vez que lo hizo, olvidó cerrar la tapa con su pequeña llave. Un día, mientras quitaba el polvo de la habitación del adolescente, la madre abrió el cofre y los pedazos de sueños rotos escaparon y oscurecieron el mundo. Bien se dice que quien menciona su talento, menciona el universo. Soñar es un don, una capacidad a la que nos enseña a renunciar. Vamos rompiendo los propios anhelos a golpe de residencias físicas, de realidades impuestas a contracorriente en nuestra pulsión de biblioteca, nuestra pulsión del mundo, domesticadas. Por eso, recuerdo ahora a la poeta Juan Luis Borboró, porque obedece a la misma dialéctica, a la misma inercia de Ligreste Bedoya. Y Borboró protesta en el poema El dulce milagro. Ah, pobre de la gente que nunca comprende. Un milagro de estos y que solo entiende que no nacen rosas más que no rosales y que no hay más trigo que los rivales, que requiere líneas, color y forma y que solo admite realidad por número. Es el mismo cuestionamiento de la autora en el pueblo, en el regreso al pueblo de los oscuros. Y pues sí, para seguir contraviniendo o creando a su aire en el pueblo, en este suspirar constante de sus atardeceres que aparecen, también irrumpe Ofelia. Pero es otra Ofelia que versiona la de Shakespeare, con sus coronas silvestres de flores blancas y canciones enamoradas, pero malditas. Así es como apareció Ofelia. Atención. La escritora se levantó y acercó para comprobar incrédula que Ofelia no plasmaba lo que veía en ella en su papel. Armada con su paleta de colores y pinceles, iba creando todo lo que la rodeaba con movimientos de director de orquesta. Cuando la escritora llegó a su altura, Ofelia volteó y la abrazó con efusividad. ¿Te gusta? La escritora se quedó muda y un gemido de rosa escapó de su pecho. Dicha sinestesia de las artes, quiero decir, pintar haciendo música o hacer música pintando, es otra actitud prodigiosa a la hora de narrar, de insistir y sintiendo que debe haber otras maneras de plantearse frente a la creación y con ello vivir. Incluso otras maneras de ser militar, como Rosario Castellanos. Ay, no se preguntó. Por ende, en este libro se despliega casi al final un pliego petitorio intimista a manera de recomendación existencial. Bueno, esto ocurre antes de un sugerente análisis de la palabra sí, de cada una de esa pequeña palabra. Voy a citar un fragmento con el cual quisiera ir cerrando mi intervención. Te voy a pedir que compres flores. Sí, pero para tu mamá, tu esposa, tu hermana o para ti. Te voy a pedir que faltes al trabajo un día, pero no para ir al médico ni a la escuela de tu hija, sino para almorzar con una amiga y pasar 3 horas hablando acerca de lo que les pasa y de cómo se sienten, como solo podemos hacerlo las mujeres. Te voy a pedir que escuches a tus hijos sin interrumpirlos, que les enseñes a jugar al aire libre y a correr bajo la lluvia, y la experiencia única de compartir la vida con mascotas. Te voy a pedir que visites a tu padre y permitas que te cuente hasta el final las historias que te he relatado 1000 veces, sin interrumpirlo para decirlo, sí, eso ya me lo has contado antes. Te voy a pedir que termines el libro que llevas años escribiendo, que hagas junto a tu madre ese viaje que han estado planificando durante una década, que inviertas el sueldo del mes en ese cuadro que llevas admirando varias semanas. Te voy a pedir que destapes la botella de champán que tienes guardada para una ocasión especial y te la tomes por el solo placer de saborearla y de sentir el cosquilleo de tu garganta. Te voy a pedir que te des más masajes, que uses menos corbatas, que ahorres un poco menos y viajes un poco más. Te voy a pedir que el día del funeral no vayas. Vete mejor al parque. Ponte un vestido amarillo. Abraza a alguien. Tiéndete desnuda al sol y que se jodan los vecinos si no les gusta. Y no lo hagas porque yo te lo estoy pidiendo, sino por ti. Porque a fin de cuentas, tú también estás muriendo. Pues veréis, no traemos un vestido amarillo. Pero hoy aquí podemos abrazarnos, comprar flores, escucharnos más, mejor.
También podemos hacer lo prohibido, saborear intensamente la vida, apartarnos sobre todo eso y apelar a tu silencio. Apartarnos para señalarte otras rutas, otros caminos que son historias improbables, pero definitivamente posibles. Muchas gracias por estar. Para mí es, ¿sí se oye? Sí. Para mí la novela de Grace, que la tuve en mis manos desde el año pasado, la primera sorpresa que me llevé cuando empecé a leerlo es que tenía un índice y luego otro. Y tiene una cosa muy interesante, que es una invitación directa, ¿no? Índice del libro que no fue. Sí, podría ser. Entonces, ese índice del libro que no fue, dije, mira, tiene otra secuencia. ¿Y qué pasa si lo leo así, no? Pero obviamente, como buena lectora, lo primero que hice es irme a la primera página y leérmela, y entonces lo leí así como iba. Y entonces, en una segunda lectura, dije, no, ahora sí voy a hacer el oficio de leerlo como dice aquí. Y es una lectura distinta porque es un libro que habla sobre sueños, sobre ficción y sobre realidad. Y las mezcla a través de un puente. Y va en un puente que va de la realidad a la ficción, de la ficción al sueño. Del sueño regresa a la realidad, otra vez a la ficción, otra vez al sueño. Es un intercambio constante que uno en ese orden o en el orden que se propone la primera vez es diferente y sin embargo uno va haciendo estos caminos que hay esta metáfora del puente, pero que además uno siente ese cambio cada vez que cruza el puente, cada vez que ve un elemento mágico y cada vez que los personajes nos llegan de otra manera. Para mí la literatura siempre ha sido encontrarme conmigo misma, ¿no? Entonces, para mí la literatura es cuando abres un libro y lees algo con lo que dices, entonces no soy yo la loca, o entonces no es esto, entonces hay otra persona que ha vivido esto, al menos en la ficción, ¿no? O hay otra persona que ha salido de este mismo rincón, o hay personas que han sentido esto mismo, que aprieta, que ahoga, que mata, o que nos hace renovados, ¿no? Y para mí eso es la literatura, decir, claro, o sea, no soy la única en el mundo que tiene esta sensación, este sentimiento, esta emoción. Y leer a Grace fueron muchos encuentros de ese tipo, fueron muchas veces que pude decir, mira, yo también hago esos cruces, ¿no? Yo también he sentido lo que es ir de la realidad a la versión onírica de una vida nada más por el placer de querer hacerlo, solamente porque quiero vivir en esa realidad onírica, porque quiero vivir en esa realidad ficcional y luego regresarme y luego otra vez volver, porque yo creo que el ser humano se la pasa así constantemente. Uno va en la vida cotidiana cocinando y de pronto uno se va a esa vida onírica donde pues, suceden cosas maravillosas, increíbles, tanto emocionales como reales, y de pronto uno regresa y cruza ese puente otra vez a la realidad de estaba yo picando la cebolla, ¿verdad? Pero si no fuera por la literatura, pues esa vida onírica y esos puentes que cruzamos y que describe muy bien Grace en este libro, pues no los tendríamos tan patentes. Entonces, para mí Grace fue un placer leerte 2 veces de 2 diferentes maneras y me sorprendió mucho porque a pesar de que yo había tenido contacto con literatura tuya, ver esta propuesta me sorprendió. Yo no sé si es quizá por la madurez, ya nos conocemos desde hace tiempo, pero uno como escritora va evolucionando y va encontrando, ay caray, ¿no? Esto ya suena diferente. Y para mí fue una sorpresa este libro.
retomarlo y volverlo a leer en el orden que propusiste es también otra sorpresa, porque no sé cómo nació la idea, y ahorita te lo voy a preguntar, pero fue muy agradable y sobre todo, yo sé que se siente, y creo que lo acabas de mencionar, se siente la vena femenina, ¿no? Está allí, está muy presente. Y para las lectoras femeninas también la podemos identificar y nos podemos identificar y reconocer en las letras. Entonces, pero es una propuesta diferente, es una idea que no sé de dónde salió y ahorita nos va a contar ella. Pero felicidades porque regreso al pueblo de los suspiros. La verdad es que uno se crea con el título una idea de las cosas. Yo siempre digo la idea de las cosas, porque uno le cuentan algo y se hace una idea, y cuando conoce la realidad era otra. Entonces es porque tienes la idea de las cosas, ¿no? Entonces, regreso al pueblo de los suspiros y yo pensé que iba de algo completamente diferente. Por alguna razón pensé que iba a estar atado a Venezuela, ¿no? Y a todo lo que sabemos que nos evoca Venezuela, sobre todo en estos tiempos, pero no, o en realidad no es así, y eso ha sido también una agradable sorpresa. Entonces, muchas felicidades y gracias por llevarnos al pueblo de los suspiros. Estoy profundamente emocionada y muy agradecida por ustedes que decidieron llegar aquí hoy bajo la lluvia y con el tráfico. Y quiero agradecer muchísimo también a María Quiroga por leer el libro de dos maneras, no una, sino dos veces y de dos maneras, y por reconocer todo este tema de la femineidad y ver algo diferente en mi escritura de lo que ya conocía. Y estoy profundamente conmovida con Alma Carla. Realmente no nos conocíamos y realmente esta presentación, este análisis, toda esta lectura que has hecho me conmueve, me impresiona y me llena de profundo agradecimiento, la verdad. También quiero agradecer a Anabel y a Casa de las Palabras, por supuesto que a André y a la hermosísima librería Bonilla, donde estamos, y a Literal Publishing, que Rosemary no pudo acompañarnos hoy porque está en otras actividades, pero les agradezco muchísimo que hayan hecho posible esta velada que ya está empezando y ya la siento inolvidable. Y bueno, yo podría empezar a hablar, pero quisiera más bien ver cuáles son las preguntas que tienen aquí mis compañeras, porque si no arranco a hablar y dentro de una hora me van a tener que decir, por favor, ya cállate, que tenemos algo más que hacer. Sí, pues menciona a Alicia en el País de las Maravillas, y pasó mucho tiempo, ya el libro estaba escrito, ya el libro estaba editado, y pasó mucho tiempo antes de que yo encontrara esa similitud. Creo que pasa que en general cuando estamos muy cerca de un hecho o de un escrito, en este caso, o de una situación, nos resulta muchísimo más difícil hacer este tipo de análisis, hacer este tipo de conexión de lo que le puede resultar a otra persona, ¿verdad? Cuando tenemos un poco de más distancia, podemos ver como que la fotografía o la pintura completa. Cuando estamos tan cerca es un poco difícil. Pero sí definitivamente hay algo allí de Alicia en el País de las Maravillas. Y me encanta esta conexión que haces de esta novela también, Alma Carla, con
con la disidencia, y es algo que me sorprendió tremendamente. Traté de que no se me notara en la expresión la sorpresa, ¿no? Y aparte, claro, con el tema político como está ahorita en Venezuela, mi país, claro, total. Sí, pero es muy interesante escucharlas a ustedes, escuchar siempre a alguien hablar, me llena de pudor, por una parte, pero por otro lado, de agradecimiento, porque que alguien con el universo de libros maravillosos que hay por leer y que alguien decida que va a invertir tiempo en leer el libro que uno escribió, pues es definitivamente un gran honor, ¿no? Y si encima como María van y lo leen de las dos maneras, me imagino que hay una tercera, búscala ver. Definitivamente es todo un regalo que valoro mucho. Y este libro, cuando me preguntan cómo surge la idea, ¿no? Cómo lo concebí, siempre me da risa porque es que no hubo ningún tipo de idea original. Y tal vez por eso el libro es lo que es. Un libro desestructurado, fragmentado, con historias inconexas que van surgiendo como piezas de un rompecabezas, o como aquellos que bordan punto de cruz, un puntito aquí y uno allá, y en algún momento tal vez podemos empezar a hacer conexiones entre esos fragmentos, y creo que lo interesante es que cada persona en cada lectura que haga puede conectarlos de diferentes maneras. Y creo que no fue mi intención, porque no tuve intención de escribir un libro, pero me resulta un efecto secundario, la verdad, muy hermoso, ¿no? Este libro surge como un ejercicio de escritura diaria que me propuse. Estaba atravesando por una situación emocional muy fuerte y estaba en un estado de parálisis que me estaba afectando algunas áreas de mi vida. Las demás no, yo seguía trabajando, yo seguía comiendo, yo seguía pagando las facturas, manejando, poniéndole gasolina al carro, pero entre otras cosas no estaba escribiendo. Y eso me estaba llenando de pánico y cada vez me sentía peor y estaba en una espiral negativa, descendente, que estaba arruinando la vida, básicamente. Y para salir de ello, claro, yo soy ingeniero, ¿no? Además, entonces, y la parte mía que es ingeniero es una parte muy pragmática, muy organizada, y hay una solución para todo. Y la solución va a estar en blanco y negro y va a tener esta secuencia. Y yo estaba planificando qué era lo que iba a escribir para salir de todo este tema del bloqueo del escritor en el que estaba, pero no escribía nada. Así que finalmente dije, pues me tengo que sentar a escribir, y voy a escribir cada madrugada antes de ir a trabajar una historia corta, más o menos de media hora, sin ningún objetivo, y no sé qué voy a escribir, simplemente me voy a sentar y voy a escribir lo que sea. Y la primera mañana me siento frente al abismo blanco, que es la pantalla en blanco de la computadora, ¿verdad? O antes, cuando teníamos la hoja de papel en blanco. Y me senté allí, intenté escribir una nueva versión de Peter Pan, empecé a escribir cualquier cantidad de cosas, y las borraba, y las borraba, y las borraba, y veía el reloj, y ya era la hora de vestirme para irme a la oficina, y ya quería llorar, en serio, no se imaginan el estado de pánico en el que estaba, que tenía que escribir. Y me dije a mí misma, pero es que no tengo nada dentro de mí, no sé, no tengo nada para escribir. Y decidí, pues déjame escribir acerca de la nada. Y escribí lo que considero tal vez
sin humildad, porque me parece que la poesía es el género más difícil que hay y no me creo capaz de escribir poesía, pero creo que ahí salió una especie de poema en prosa que habla de la nada que habita en mí. Y terminé temblando de escribir ese párrafo tan cortito y pensé, yo no me puedo someter a esto cada mañana, esto es masoquismo, ¿no? Y pensé, ok, tengo que buscar una estrategia, ¿no? Ahí la ingeniera otra vez toma el control, hay que buscar una estrategia para que no pasemos por esta cada mañana. Y me pongo a mirar, yo vivo en un apartamento pequeño, me pongo a mirar a mi alrededor y digo, claro, lo que tengo que hacer es escribir hoy el título para la historia de mañana, con lo cual le voy a tender un salvavidas a la yo de mañana y a la vez voy a tener un compromiso conmigo misma de que sí voy a escribir porque ya tengo el título. Y mirando a mi alrededor, tengo un diccionario viejo que fue publicado en 1867, un diccionario en inglés, y que lo compré en una tienda de antigüedades y lo amo. Y cuando vi el diccionario pensé, pues ya está, el título de la historia de mañana es El genio que habita en el diccionario viejo, viejísimo. Y así continué escribiendo una pequeña historia, pero de verdad sin ninguna intención de que eso fuera a hacer nada más allá de un ejercicio mío de escritura. Y en algún momento Adelina, que es uno de los personajes de una de las historias que ya había escrito, aparece en otra historia. Y esto yo sé que suena raro porque yo soy la escritora, pero repito que estaba escribiendo a las 4 de la madrugada, ¿no? Y ahí uno no está del todo despierto. Estás en un estado entre la vigilia y el sueño, y es un vaivén, y yo creo que por eso esa presencia del mundo onírico que vemos allí, ¿verdad? Del universo de los sueños, porque estaba más o menos soñando todavía. Y en ese duermevela en el que me encontraba, las historias iban surgiendo ante mí, y yo sé que pues da risa esto, pero así lo sentía, ¿no? Y yo estaba escribiendo, yo veía el reloj y pensaba, y esta broma cuando se va a terminar, yo me tengo que ir a trabajar, y de repente la historia se terminaba. Y estaba inconclusa en algunos casos, como la del diccionario, pero yo sabía que hasta ahí se quedaba. Pero cuando Adelina se mete en esta otra historia, pienso, oh, entonces tal vez sí hay una conexión entre estas historias que estoy escribiendo, tal vez esto es un libro. Pensé que era un libro de cuentos, pero un libro de cuentos muy raro porque esas historias no tenían final. ¿Quién me va a publicar eso? No, o sea, ni pensaba en publicar, pero ¿quién va a leer esto? Esto es un libro de cuentos muy raro. Y llegó una mañana en la que ya no pude escribir, y bueno, caí en la depresión más o menos. La vida del artista es que vivimos en esta montaña rusa emocional. Y bueno, pensé, pues ya, simplemente es que no voy a escribir más, me sé que estoy en una etapa de sequía. Y una mañana me desperté con una palabra en mi cabeza, serendipity. Me despierto y me voy a la computadora a escribir. Sentí que allí había algo y empecé a escribir, y cuando empecé a escribir me di cuenta de que allí empezaban a cerrarse las historias que habían quedado abiertas, y lo segundo que entendí es que eso no lo iba a poder escribir en una madrugada. Pero me quedé en paz y seguí escribiendo esa historia, Serendipity, y cuando terminé de escribirlo pensé, bueno, ¿qué hago con esto? Porque me parecía que era un escrito, un texto muy íntimo, ¿no? Muy personal y aparte muy loco, ¿no? Pensé que esto era como, lo iba a dejar allí como un diario, pero después se lo di a leer a Rosemary, que es mi editora hoy en día de Literal y una gran amiga y alguien a quien admiro muchísimo. Y le dije, tú puedes leer esto, por favor, y dime si tú crees que vale la pena que yo me ponga a editar esto, o esto simplemente lo dejo como lo que es, simplemente producto de un ejercicio personal. Y ella después de leerlo me dijo, tú sí tienes que hacer algo con esto, tú sí tienes que editarlo, pero te informo que esto no es un libro de cuentos, esto es una novela. Para lo cual tienes que cambiar la estructura, por cierto.
Y bueno, ya ahí, por supuesto, nuevo ataque de pánico, qué sé yo, de cambiar estructura de algo que creía que era un libro de cuentos para que ahora se convierta en novela. Y bueno, ahí continuó el Vía Crucis, pero finalmente el libro toma la forma que tiene. Y el tema del índice, el índice sigue el orden en el que yo escribí estos capítulos. Y como para mí fue un proceso sagrado, básicamente, que me permitió salir del estado depresivo, ansioso, masoquista, de parálisis y de bloqueo en el que me encontraba sumergida. Quise hacerle honor a eso y conservé el índice, pero claro, ya ese no es el libro, ¿no? Entonces, pues dije, vamos a dejarlo aquí tal cual, ¿no? Porque pensaba, ¿cómo pongo esto para que la gente no se dé cuenta? ¿Cómo lo oculto? Pero ¿cómo? Y dije, no, ya, está bien, podemos hablar también de estas cosas, ¿no? Podemos hablar de que a veces las emociones nos toman, podemos hablar de que muchas veces no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Estamos dando palazos a ciegas y a veces tenemos la suerte de que encontramos algo, pero muchísimas veces no. Y creo que eso está bien. Entonces, dejé los títulos allí entre paréntesis, puse este es el libro que no es. Pensé que tal vez algún ingenuo podría leerlo alguna vez en el orden del índice. Para mi sorpresa, han sido varias las personas que me han comentado que lo han leído de las dos maneras y me han comentado que es una experiencia totalmente diferente. Y al final le dejo una nota allí al lector y en esa nota le digo, porque claro, esto es también un pequeño guiño a Cortázar, ¿no? Y a Rayuela, por supuesto, sin intentar emularlo de ninguna manera, pero sí cuando resultó así dije, oh, sí, pues fíjate, si ya Cortázar lo hizo, pues yo también puedo intentarlo. Y dejo una nota allí en la que le digo al lector, juega con este libro como quieras. Aquí te pongo sobre el tapete dos formas de leerlo, pero al final es lo que tú quieras con él, porque definitivamente este libro ya no es mío. Este libro, pues, ojalá que sea de la calle y de cada una de las personas que sea tan generosa de tener el libro en sus manos y de dedicarse a leerlo, ¿no? De la manera que quieran. Yo te iba a decir, Grace, que en los muchos talleres que he tomado, alguno de mis mentores me dijo que el escritor, porque siempre pregunto, ¿qué necesita alguien para ser escritor? Y pues alguien me dijo, ser mentiroso. Necesitas el talento de ser mentiroso. Algún otro me dijo, ser metiche. Siempre tienes que estar atento a las historias de otros para poder contarlas. Y otro me dijo, ser chismoso, ¿no? Entonces yo dije, metiche, chismoso, mentiroso, el 90% de la población tiene potencial. Tenemos, dije, tenemos. Entonces, cuando yo me toco con la página en blanco, como te has querido, siempre me acuerdo de ese que lo he hecho un mantra, metiche, chismosa, mentirosa, algo tienes que decir. Seguro ahí hay algo, ¿no? Y este índice que tú propones, que dice el libro que no fue, llama no al escritor, pero sí al lector metiche, ¿no? De a ver, ¿no? Como que el que no fue, a ver qué dice, y entonces empieza uno ese proceso. Así que para mí es un gran atino que lo hayas hecho así, aunque solamente represente esa relación íntima con el libro, ¿no? O sea, tu relación íntima con la escritura es lo que representa ese índice. Para el lector significará otra cosa porque se lee de manera diferente, pero pues finalmente sí es, te repito, una invitación. En cuanto lo abres y dices el libro que no fue, ¿cómo? Todo lector que es curioso seguramente comenzará a hacer el ejercicio de ¿y qué pasa si lo leo de otra manera? ¿No? No sé qué le pareció a Alma. Yo tengo la convicción de que la escritura nada puede ocultarse sin letra. Alguna vez escuché que era un gran script tips escribir, ¿no?
Y por más que trate el autor, la autora en este caso, de utilizar metáforas, símbolos, que salen muy ricos, es una oferta, como dije yo, prodigiosa, la que hay acá, además, obviamente, el guión de la estructura con Cortázar, la nota al final, ¿no? En donde se deja en libertad a tu el lector, esta comunicación directa con el lector. Pero me acuerdo de Vargas Llosa, que tiene ese ensayo que dice La verdad de las mentiras, a propósito de que comentabas, tomando ese hilo, de que se necesita para escribir ficción decir mentiras. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que la gracia está en cómo se miente. Entonces, miénteme bien, miénteme de una manera completamente creíble, con detalles, como lo hace Grace, ¿no? En donde yo pueda entrar a tu universo onírico o no, fantástico o no, real, supuestamente real, porque son palabras que recuperan y representan una realidad que no existe en la realidad más que dentro del autor en este caso, ¿no? Entonces, siempre la buena literatura, mintiendo, arroja la verdad. Sí. Y ahí es donde está, yo creo que la amiga, ¿no? La amiga narrativa está la culpa de lo que se quiere decir, de lo que se tiene que decir. Me llama mucho la atención que Grace repite, ¿no? Yo estaba en un momento de angustia emocional, estaba en un momento de, yo no sé cómo apareció esto, de repente así funciona. Tenía una frase y a veces esas frases, Grace, yo creo entenderte muy bien también como autora, son como maderos. Al otro día una balsa de la cual me voy a agarrar, ¿no? Un pedazo de, a veces la existencia es una arena movediza y nos estamos hundiendo, y una frase, una palabra, un libro, es aquella soga que nos avienta, ¿no? que el azar, que siempre sabe hacer muy bien las cosas, decía Cortázar, aparece y nos rescata, porque la literatura siempre rescata, es un ejercicio de bioescritura, ¿no? De la vida ahí, que no se sabe cómo, es un misterio. En ese mecánico clásico que nos contabas, ¿no? De repente, pues yo tenía acá y ya así estás, pues voy a hablar de eso, y entonces misteriosamente se van tramando en los conductores, para no tener solamente, fíjate, una manera de leerlo, sino dos. Entonces ahí, yo te quiero felicitarte por esa valentía y ese arrojo con el que sigues la intuición, porque después de mucho tiempo estar escribiendo hay ya ciertos sesgos. Esto no se puede escribir, ¿no? Como está lleno. Esto tiene que tener una lógica. Es que no puedes hacer eso. Es que, fíjate, y aquí hay un flujo libre de la conciencia. Aquí con esa página de la nada también de todo esto, hay una fidelidad a lo que se está sintiendo y de lo que se necesita decir. Porque, pues bueno, ya los carguayos ya saben ese cliché, pero es muy cierto. Escribe quien tiene algo urgentemente que decir. Y sí dije usted, siempre me acuerdo en contraposición con Susan Sontag, que tenía aquí que estas dos grandes ensayistas. Decía Susan Sontag que no te escribe el libro, fíjate, Grace, que quieres sino el que puede. El que sabe. Pero que hay que después trabajarle mucho, ¿no? Susan decía, no rigor, ya sabes, ¿no? Pues como una filósofa ensayista, que encuadre en lo que creemos que es literatura. Y decía Siri Husband que no, que los grandes libros son aquellos que nacen de esta imperiosa necesidad, de esta urgencia, y que ya creen más bien en esa crudeza, ¿no? De la psique, de la imaginación con el concepto. Y esto que puede ser una cosa y puede ser otra, y es onírico, dominante, y es pues bueno, merece la pena ser leído, tener lectores, asomarse a esa libertad. Pues porque si la escritura no es libertad, entonces ¿qué? Súper interesante esta conversación, la verdad. Creo que vamos a pedir una botella de vino y nos quedamos aquí, con el permiso de Andrés. Hablas de valentía, Alma Carla, y realmente yo creo que fue ingenuidad. y claro, ese permiso para que la historia fluya, en mi caso, en esta novela, vino del hecho
como confesé, yo estaba todavía medio dormida, ¿no? Y esto fue surgiendo de esta manera. Y yo digo que esta es una novela por accidente. Y cuando hablamos de las mentiras, ¿verdad? Las mentiras que contamos, y cuando se habla de una autobiografía, de libros de no ficción y de libros de ficción. Y yo tengo como una declaración de principios que dice que yo creo en la ficción. Pero es que más allá de que creo en la ficción, yo creo que todo es ficción. Yo creo que nuestros recuerdos son ficciones. Si escribimos una memoria, ¿verdad? Una novela, una autobiografía, estamos escribiendo ficción, porque nuestra memoria no es fotográfica y nuestros recuerdos van variando con el tiempo. Por un lado, justamente por la distancia que da el tiempo, se nos van borrando algunos detalles y vamos rellenando esos agujeros con nuestra imaginación sin darnos cuenta. Pero además, nuestros recuerdos se ven afectados también. El hecho que ocurrió y que yo recuerdo está afectado por la emoción que me produjo ese suceso, pero además se ve afectado cada vez que lo recuerdo por la emoción que tengo en el momento en el que lo recuerdo. De manera que es ficción nuestro recuerdo. Nosotros somos ficción. Esta persona que está hablando aquí ante ustedes, voy a hablar por mí, ya después voy a dejar que ellas hablen por ellas, pero yo soy un personaje que yo he ido creando y soy un personaje que aquí hablando con ustedes soy esta que ven, y si yo estoy a solas en mi casa, pues soy otra que espero que nadie vea, y si estoy con mi familia, soy otra persona. Todas esas personas soy yo, pero son diferentes caras de mí, y al final la imagen que yo tengo de mí es un personaje que yo he creado de mí misma. Es lo que yo creo, ¿no? Y claro, tengo entonces muchos personajes porque cada uno de esos personajes se desenvuelve en un ambiente determinado. Entonces, realmente, cuando hablamos de que algo es ficción o no es ficción, yo creo que todo es ficción. Y esto que nos comentabas también, Alma Carla, de cuéntame una verdad, una mentira que sea creíble. En nuestro taller con Rodrigo Hasbún, que lo nombramos mucho porque no solo es nuestro maestro, sino que es un escritor maravilloso y súper reconocido. Al principio, cuando llevábamos nuestros relatos y los leíamos en clase y después los discutíamos, y alguno de nosotros, nos pasó a varios, leíamos un texto y cuando lo tallereábamos, nos empezaban a decir, pero es que esto no es creíble. Y algunos de nosotros saltábamos con mucha furia a defender nuestro texto, porque eso ocurrió así, es que te lo juro que ocurrió así. Y Rodrigo nos dijo con mucha tranquilidad y nos lo repitió cada vez que fuera necesario, no porque haya ocurrido es creíble. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo aquí narro cosas descabelladas, ¿verdad? Hay un espejo que canta en latín, no solo eso, sino que canta en un ritmo que acompaña el estado de ánimo de su dueño. ¿Ok? Tenemos un río que se enamora de una mujer, la mata sin querer porque no pudo controlar su excitación, y ese río se transforma y ya después aparece nuevamente como un violador. Ya no era el río enamorado de una joven, ahora es un depredador. ¿Ok? Y tenemos un sol que decide no salir una mañana. Y tenemos, como ya hablamos, un diccionario que habita en un genio que habita en un diccionario, ¿no? Tenemos una luna que se hace amiga de una persona y que baja, y simplemente para no afectar mucho las mareas y para que no le vieran los cráteres, si bajaba en su tamaño natural, pues ella se empequeñecía y se ponía en la ventana a hablar con su amiga, ¿no?
Entonces, estas cosas descabelladas y un ingreso a unos mundos microscópicos, ¿verdad? Que podemos estar hablando allí de física cuántica, y hay unos juegos también con el tiempo, en el que se muestra la no linealidad del tiempo, pero bueno, esto es más científico, pero en las cosas más descabelladas que podemos ver, y por supuesto no solo en este texto, en la mitología griega, ¿qué necesitamos? Cuéntamelo de manera que me lo pueda creer. Y eso es súper importante, y yo creo que para eso es fundamental que conozcamos a nuestros personajes íntimamente, que sepamos qué han hecho a lo largo de su vida, aunque estemos contando la historia que ocurre un día de su vida. Necesitamos saber mucho más que eso, y necesitamos meternos dentro de la historia, y necesitamos palpar lo que ocurre allí, y oler y saborear, de manera que sea tan real ese universo que estamos construyendo, que el lector se lo crea, porque no hay nada más terrible que leerse un libro y decir, ¿sabes qué? No, esto no tiene ningún sentido para mí. Es así, Grace. Uno de mis autores favoritos es Jordi Soler, que es mexicano-catalán, y tiene un libro de cuentos que se llama La cantante descalza y otros casos oscuros del rock. Y sus cuentos, pues son cuentos, están hilados de manera que se va tejiendo una tramita a lo largo de los cuentos. Cuando uno termina de leer ese libro, dices, ¿qué le pasó con estos, con Elvis Presley, con Frank Sinatra, con... no, claro que no, lo que pasa es que el tipo es un maestro de la ficción y nos puede hacer creer que estuvo allí, habló con él y él vio todo, y uno se lo compra, ¿no? Y ahí es donde a mí me encaja el ser mentiroso, porque ahí hay una línea, ¿no? Y lograr eso en la página en blanco requiere de toparte muchas veces con la negativa de no saber qué decir, pero también requiere el sentarte todos los días a que te diga la página no, hasta que un día te dice que sí, hasta que un día te dice serendipítica, por eso es una palabra mágica, ¿no? Y todos tenemos el día que nos despertamos con un serendipity, todos nos hemos topado con la página en blanco, viéndonos con una sonrisa sarcástica, todos los que servimos al menos. Pero tú un día te dicen serendipity y algo empieza a salir. Pero la magia no solo radica ahí, la magia radica en poder conectar eso, porque, como te dije al principio, los puentes que se cruzan cuando tú estás leyendo Regreso al pueblo de los suspiros, donde vas de realidad a sueño, de sueño a ficción, que ya no, que son cruces muy sutiles. Ahí es donde la hilatura de las cosas tiene la magia, ¿no? Donde esa costura invisible no se ve, y qué bueno que no se vea, porque nos transporta de manera muy sutil de un mundo a otro, y eso es lo que agrada del libro, ¿no? Entonces, si no lo han leído, pues pueden comenzar en el orden que quieran. Bueno, para continuar con la presentación, quisiéramos saber si alguien del público tiene alguna pregunta que hacerle a la autora o a las presentadoras. Yo en realidad quería agradecer porque todo lo han podido manifestar como uno lee el libro. La verdad es que sí fue una grata sorpresa tener esta lectura que no te suelta. Lo primero que se agradece es eso, justo una como invitación, ¿no? A que tú hagas con el libro lo que quieras. Yo ahorita que las escuchaba fue muy chistoso porque a mí me creó un conflicto y dije, claro, puedo hacer ese primer ejercicio de el libro que no fue. Dije, no, pero lo voy a hacer en orden, ¿no? Y todo el tiempo fue un conflicto, fue muy chistoso, porque yo creo que pasada la mitad del libro, ya fluí con él, pero al principio era otra vez 19, ¿pero por qué? ¿No? Entonces era como una extraña señal ahí interesante, que es parte de cómo uno abraza las lecturas también, pero aún así fluía, ¿no? O sea, era un conflicto, pero digo, venga, ¿no?
eso por un lado creo que sí se manifiesta ahorita que lo dices, tu momento, ¿no? Porque es justamente, es una lectura, bueno, la sensación es muy femenina y es de un conflicto tremendo que uno sí siente, ¿no? Uno, como decía, sí ha estado en ese momento donde no fluye, en ese momento de rabia, en ese momento de melancolía. A mí se me quedó mucho claro, uno es melancólico y suspira 90,000 veces, ¿no? Y todo eso se fue hilando de una manera como muy bonita, ¿no? Muy natural. Y la otra cosa que también está en este ejercicio, me parece femenino, es lo sensorial. Ese libro huele, ese libro te da miedo, porque cuando estás en la espiral en caverna hacia abajo, porque sientes el río, porque no, todo eso es muy palpable, ¿no? Aunque pareciera que es sencillo describir las cosas, no siempre es tan natural, y a ti te salía natural hablar, meterte en esos cuadros, ¿no? O en lo que se comía, o que si el perro, o sea, tú olías todo el tiempo el libro, o sea, el libro tiene una sensibilidad muy grande, ¿no? Que creo que cuando uno está atento a eso, pues uno lo ve, ¿no? Es muy kinestésico también, como decía, ¿no? Hay una suerte de movilidad con los personajes que es muy sorpresiva, y que creo que todo eso combinado es lo que te hace seguir la lectura de él. Yo sí, está este ejercicio al final con la nota de ahora léelo como quieras, y sí se presta mucho este azar, ¿no? Es muy bonito encontrar estas tres versiones compartidas de quien ya hizo el ejercicio, ¿no? De que uno lo tiene como en la nota ahí a por hacer. Y bueno, eso se agradece muchísimo de las tres, ¿no? Esa visión. Yo quisiera preguntarles, porque ahorita que hablaban de lo difícil que es enfrentarse en cualquier profesión o oficio en la vida, al día a día, de ser constante, creo que sobre todo la gente que es artista un poco, ¿no? Sea cual sea la actividad de un músico, ¿no? O un escritor, esta manera de llevar bueno, sí tengo 90,000 ideas, pero ¿cómo lo voy aterrizando? Y creo que eso también es algo que actualmente muchos chicos, yo pienso en mi sobrino de 20 años, ¿no? Que sienten que por esta facilidad que nos da el celular, ¿no? Y esta cosa de ser influencer, ser algo viral, todo se da así. Y no creo que también es valioso de pronto volver a la importancia de ser disciplinado en términos de me voy a comprometer a otro día hacer un párrafo. Y el día que viene, pues una palabra. Esa constancia es importante, ¿no? Y yo creo que ahorita lo que están compartiendo es bueno también decir desde ese lugar cómo uno se disciplina o se compromete con lo que está haciendo. Y de ahí también hablar quizá un poco de la experiencia de lo que decían los talleres, ¿no? Este ejercicio de tallerear, inscribirte a un taller, porque como decías, pues no tenía estructura, pero quizá ahí en ese taller le fueron dando esa estructura a hacer no cuento, sino una novela, y las razones por las cuales. Eso también es doloroso, porque yo creo que todos quisiéramos que eso fuera algo que no es necesario, y sin embargo, pues sí, ¿no? En esta vida también se necesita un poco de estructura. Me queda claro cómo se aporta la ingeniería a eso, ¿no? Me sorprende además, ¿no? Que hay en la mesa dos personas con ingenierías, y es fascinante verlo también, ¿no? Entonces, creo eso, básicamente preguntarles cómo nutre la tallereada, ¿no? Ya esa parte de pasar de un momento quizá muy personal a exponerme, a llevarlo, a compartirlo y a que me ayude, ¿no? A terminar una obra. Y lo otro, pues muchas gracias, porque sí es un libro que te invita, y eso está muy bonito, ¿no? Tener algo así. Gracias. Bueno, primero te quiero agradecer muchísimo porque leíste el libro y por tu comentario tan amable, y lamento mucho que te haya creado un conflicto. Y sabes que sí lo he pensado, ¿no? Pero bueno, yo creo que a veces está bien sentirse incómodo, ¿no? Y cuestionarnos por qué me siento así. Y sí, yo me imagino que algo de mi angustia permeó por allí, y eso se siente, ¿no? En cuanto al tema de la edición en grupo o la edición sola, ¿no? El taller para mí es un espacio de crecimiento impresionante, es exponencial, yo creo, ¿no? Porque tienes en nuestro grupo tenemos
bueno, el tamaño del taller ha variado, pero 8, 10, 12 personas de diferentes nacionalidades, con background muy diferentes sí, en términos de profesiones, pero también de lecturas y de estilos de escritura. Y todo eso proporciona una nutrición que para mí es invaluable, ¿no? Yo no me imagino que yo hubiese podido publicar sin haber estado en el taller. Pero de hecho les quiero decir que en realidad este libro no fue tallereado. Yo creo que sí presenté por allí alguna de las historias y la tallereamos, pero el libro como tal no fue tallereado, ¿no? Pero la edición, realmente yo recibo los comentarios que me hacen en el taller con mucho agradecimiento y con mucho respeto, y he aprendido que el comentario que más me incomoda es al que más le tengo que prestar atención, porque seguramente allí hay algo que no estoy viendo, ¿verdad? Los comentarios que me hacen con los que estoy totalmente de acuerdo, pues ya eso probablemente lo sé, lo entiendo, lo veo, pero el que me incomoda, el que yo siento que se ha creído y me voy inventando madres por el camino, yo sé, ok, esto toma nota de esto, porque a esto le tengo que prestar atención, ¿no? Y me gustaría saber también qué tienen que decir tanto María como Ana Carla. Pues mira, un taller es vulnerabilidad total. El ego no te queda, lo vas pisando tú solita, el ego, porque ahí es donde debe estar cuando te expones a un taller, porque vas a escuchar las voces de diferentes lectores, ¿no? Entonces la perspectiva de los lectores es completamente diferente porque tiene que ver con su contexto, con su mundo, con lo que ha leído, comido, bebido, donde ha nacido, crecido y vivido. Tiene que ver con todo eso su lectura. Entonces, es vulnerabilidad y valentía, porque tienes que pararte ahí y abrir las orejas a ver lo que te van a decir y tomarlo con una humildad tremenda, ¿no? Porque uno puede llegar muy ufano, ¿no? Y muy orgulloso, porque pues, siempre te produce un poco de orgullo acabar con la página en blanco y llevar algo medianamente presentable, y de pronto escuchar comentarios que podrían, pues, tumbarte, o sea, si ya estabas pisando tu ego, pues alguien llegó y lo hizo así, ¿no? Y tú tienes que tomarlo con toda la actitud responsable de un adulto y decir, esto es lo que tenemos que trabajar y lo tienes que hacer así, porque si no, pues no vas a ningún lado, no avanzas. Yo tuve como mentora a Silvia Molina, que es una gran escritora mexicana, y ella siempre, cuando de plano la cosa iba muy mal, decía, no, alto, esto no sirve. Vuélvelo a hacer. Te lo digo con todo el cariño del mundo y con todo el respeto del mundo, pero esto no sirve. Y uno agarraba y decía, pues no sirve. Y te vas y lo vuelves a hacer, ¿no? Y te exigía que aprendieras. Ya la otra vez lo viste, ya lo tenías que haber aprendido. Entonces, un mentor que te exige, que te comprometas con lo que de verdad se supone que quieres hacer, entonces, pues te lleva lejos, ¿no? Pero es pura exposición. Porque finalmente cuando publicas, pues te vas a exponer no a 10 que estén en el taller, te vas a exponer a muchísima gente, y muchos escriben, hacen blogs, hacen videos, vamos, y un día va a aparecer uno que diga, y este libro es una verdadera cochinilla. Vas a tener que hacer oídos o sordos o llevar a cabo con valentía lo que está diciendo. Y en ese sentido, el taller es una gran formación, ¿no? Definitivamente, por todo lo que comentaron. Te nutre, te enriquece, te curte, claro, y también le hace entender que solo son más que palabras y no son más que palabras. Así que, pues, bienvenido a los talleres, yo sí los recomiendo, ¿no? Definitivamente para estar teniendo otra mirada, salirse de una misma, el ombliguismo, porque hay cosas en el texto que tú ya no ves, estás, como lo comentó
Grace, demasiado cerca. Estás muy dentro, entonces solamente estás viendo el árbol, pero necesitas mirar todo el bosque. Y eso, pues qué bueno que lo haga un mentor, una mentora con experiencia, pero si estás en un colectivo y ya vas tramando complicidades, afinidades, pues mucho mejor, ¿no? Vas creciendo en grupo y eso es verdaderamente pues muy alentador también, porque a veces es al contrario, tú crees que lo tuyo no vale nada y de repente encuentran valores que tú no te imaginabas que pudiera tener un texto, ¿no? Y eso también te fortalece. Y un taller te fortalece por un lado y por muchas, ¿no? De muchas maneras. Entonces, y yo lo que quería decir, para que no, pero importante de Regreso al Pueblo de los Suspiros, es que el embrujo funciona porque está bien escrita la novela. O sea, tú señalabas lo kinestésico, también lo sinestésico. Hay una gran claridad en todo en este mundo, como dijo Grace, loco. Entonces, estas cosas imposibles, improbables de creer, pero sin extrañamiento, la clave, lo fantástico está en contar lo más, que te puedes decir, descabellado, con una naturalidad y una soltura que permita que fluya, y eso está en este libro. Eso está. Y está bien escrito, y te va llevando y pendula, y te invita también a otras formas de aproximación, de recepción. Eso es una oferta riquísima, por eso se lleva. Gracias. Bueno, para finalizar, queremos agradecer a María, a Grace y a Alma y a Literal Publishing por confiar en la librería para hacer esta presentación. Nos encantó el libro, nos encantó la presentación. El libro va a estar disponible en Librería Bonilla. Y muchas gracias a la mesa, muchas gracias a las presentadoras y muchas gracias al público. Gracias.